decía? Pero primero hay que estar con el trabajador, o con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. La estamos pasando mal, estamos pasando muy mal. Hoy tenemos dirigentes gremiales, hoy tenemos la CGT que está muy apagada. Me hacen acordar a los nazis, a los judíos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo llevaban a la cámara de gas? Se armaban en tren. Sí. Hoy parece que todos vamos en tren. ¿Para qué? A la cámara de gas, para que te terminen de matar. Hoy los dirigentes, estado quietos, son todos millonarios. Hoy son los nazis. No sé si algún momento pasará, se dará vuelta a la historia, los veremos colgados en la Plaza de Mayo. Se dicen peronistas. ¿Qué decía? Pero primero hay que estar con el trabajador, o con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Y lamentablemente tenían que buscar la cabeza de los dirigentes. Han entregado todo. Nunca hemos visto toda esta entrega. Hoy la situación nos está llevando que en todos los ramos de diferentes gremios la estamos pasando mal. Estamos pasando muy mal. Mucha gente no está llegando a fin de mes. Hoy está, digamos, como dijo un compañero el otro día, estoy raspando la olla. ¿Entendés? Hoy estamos viviendo de prestado de nuevo. ¿Qué pasará con los jubilados ferroviarios? O con toda la masa de jubilatoria que hay. Hoy las jubilaciones son mínimas. Nadie llega a fin de mes. Hola, nuevamente estamos acá en el ciclo de charlas, este lugar de debate que tenemos con compañeros ferroviarios y que, bueno, agradecerles a todos ustedes por el crecimiento que estamos teniendo de este lugar donde estamos debatiendo con distintos compañeros con distintas experiencias. Hoy tenemos la presencia de un compañero tercera generación ferroviaria, el compañero Roberto Gómez, uno de los compañeros referentes de la lista Bordeaux, fundador de la lista Bordeaux de la línea Belgrano Norte, fue comisión de reclamos, varias veces delegado, uno de los referentes de ese ferrocarril indiscutido que viene casualmente ahora de realizar una asamblea con sus compañeros. ¿Cómo andás, Quebra? Bien, Pollón, ¿cómo ¿Todo va? bien? Muy bien, la verdad, muy, muy contento de tenerte acá. Tercera generación ferroviaria. Mi abuelo, mi padre y yo. Después hay otras generaciones más que están mis hijos. Cuarta generación ferroviaria. Viene a ser la cuarta generación. Sí. Y bueno, uno está siguiendo mis pasos, el otro no. Así que veremos qué sucede, cómo se desarrollan las cosas. Es decir, que con vos podemos hablar del pasado, del presente y del futuro en el sistema ferroviario. Vamos a hablar de tantas cosas, de tantos ferrocarriles, de tanta vía dando vuelta. Comencemos con el presente. ¿Cómo está hoy la organización dentro de el Belgrano Norte? La organización hoy, la Unión Ferroviaria, tenemos gente que no conoce lo que es la organización en general. Son dirigentes que le falta capacidad, le falta tacto, le falta apoyarse, le falta tener dentro esa generación que está viendo hoy en la Unión Ferroviaria. Tenemos al hijo del secretario general, que es un chico que no tiene trayectoria, no se lo conoce. Bueno, no tiene trayectoria el padre, no pretendas que la manzana caiga lejos del árbol. Digamos, hoy la trayectoria quedó de lado, no conocen lo que es el sistema ferroviario, no conoce al compañero. El compañero lamentablemente no tiene miedo a venir a materia rodante, no sé por qué. Los compañeros somos mansos. ¿Será porque hay asambleas? Y será porque creo que le estamos creando un conflicto. Pero nosotros los conflictos no, sino que estamos peleando nuestro derecho. Queremos que se respete el nuevo convenio y que se implante el nuevo convenio dentro de materia rodante. Es la idea. Le invitamos a participar de algunas asambleas, pero no se niega a venir. Manda gente que la mandan a mentir, le mandan a decir cosas que a la gente ya no les cree. Históricamente materia rodante siempre fue el punta de lanza dentro de lo que era ferrovía. ¿Ahí es donde se funda la lista Bordeaux del Belgrano Norte? Y empieza la cabeza ahí. Siempre se empezó ahí, después se siguió por transporte, después por señalamiento, después llegamos a hacer lo que fuimos en un momento, cuando algunos compañeros logramos muchos cambios, logramos los mejores convenios junto con el Mitre y el Sarmiento.
bueno, te olvidé que nosotros fuimos la parte más importante de la Unión Ferroviaria en su momento, que levantamos la Unión cuando la Unión estaba caída, donde se sabía que había asesinos, delincuentes dentro de la Unión Ferroviaria. Sí, recuerdo. Y nosotros fue lo que nosotros logramos la mejor etapa de la Unión Ferroviaria. Inclusive, si vos te acordás, nosotros lo recibimos la CGT como los mejores delegados en su momento, que nunca habíamos pisado, digamos, un delegado, nunca habían pisado la CGT, nunca nos invitaban. Y hoy, ese momento, pues, gracias al Sarmiento, nos invitaron a todos, que pudimos ver y rodearnos dentro de una mesa muy grande, que los pocos dirigentes que éramos nosotros. Así que, digamos, delegados, no dirigentes. Sí, recuerdo perfectamente. Estuvimos, les recuerdo, para que los que no conocen, nos invitaron de la CGT a los 3 cuerpos delegados, a Sarmiento, Mitre y Belgrano Norte, que en ese momento formábamos. ¿Éramos todavía de lista celeste o éramos Bordó? No, Bordó. Ya éramos, ¿no? Bordó. Teníamos la Bordó. Donde veníamos de dar peleas muy importantes, un conflicto muy importante ahí recuerdo en el Belgrano Norte. Y bueno, era por salario. Salario. Por salario, digamos, fue una de las partes más importantes que llegamos a superarlos ustedes en algunas categorías. Bueno, tampoco te agrandes. No, estuvimos, recuerdo que fuimos al Sarmiento varios. Recuerdo que los estaban por reprimir y ayudamos un poquito, ¿no? Para que no los repriman ese día. Sí, creo que ese día cobrábamos el doble. Estaba la gendarmería afuera esperándonos. Sí. Teníamos a los otros, la federal de otro lado, para que nos estaba esperando primero, y después venía la gendarmería y iban a caer palos doblemente. De los dos lados. Así que bueno. Les recuerdo, fue un conflicto. ¿Qué año fue? Ay, mira, te digo más, fue en el 2009, 2007. 2009, que cuando llegamos con Jorge Urruchúa, que Jorge Urruchúa era la comisión de reclamo de la línea Mitre. Yo estaba en el Sarmiento, llegamos y la primera discusión fue con el comisario que quería reprimir y dijimos, ustedes pegan acá y nosotros paramos la demás línea. Si ustedes quieren que se extiendan, sí, eso ayudó bastante. Me acuerdo de las palabras de Jorge, bueno, tienen un conflicto o quieren tener 3. Claro. El tiempo tuvo que recular. Y bueno, inclusive me acuerdo, se había firmado una paritaria muy importante. Tenían que firmar ustedes al otro día. Que después fue bravo la situación. Sí. Sí, no, pero no fue el único corte. Hubo varios cortes de vía que a veces que uno teniendo un poco de memoria, y que hay compañeros que después de eso se han ido arrugando y se ha perdido la esencia de la lucha. Que después cipayos hay en todos lados. Bueno. Ya en 1807, en las invasiones inglesas, cuando Bedford estaba en la casa de gobierno, tuvieron 44 días con el pabellón de la casa de gobierno, la bandera inglesa. La burguesía nacional argentina iba todos los días a las tertulias, ¿no? A llevarle bombones. Así que cipayos hubo y va a haber siempre, y en el movimiento obrero también los hay, que a cambio de alguna dádiva se cruzan. No es problema eso. Hoy yo creo que uno duerme tranquilo porque nunca ha recibido nada, solamente que más trabajo. Digamos, hemos dado todo, hemos atendido a compañeros a cualquier hora de la noche, nunca dejamos solo a nadie. Y después tenés algunos que sí se han entregado por muy poco. Inclusive hace una época, yo no vivía, digamos, fueron a sacar mi casa y se da la casualidad que el vecino tenía una camioneta nueva, una Hilux, nunca me olvido. Me sacaron una foto diciendo que la camioneta, me iba a quedar con la plata de los tickets canasta. Qué vergüenza me daba, digo, yo no tengo nada. Inclusive, digamos, ni había terminado mi casa todavía. Sí, algunos de los que se pasaron. Lo llamativo es lo barato que salieron, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de cosas mejores que gente. Nunca hay que discutir con quien no tiene nada que perder. Así que no discutamos de gente que va a quedar en historia como lo que son, como nada. ¿Cómo era la Unión Ferroviaria cuando vos ingresaste al ferrocarril o como cuando estaba tu viejo, tus abuelos? ¿Era como ahora una organización cerrada donde nadie discute nada? Para hacer asambleas, el otro día vi un video de ustedes que piden asamblea y
y el secretario general de la seccional medio que tenía más miedo que como si le estarían Sí, llevando. mirá, la Unión Ferroviaria en su momento hubo varias etapas. Yo de cuando entré en el 81 al ferrocarril, vi una Unión Ferroviaria que era un poco más abierta, había más dinámica, había más, digamos, más actividad, había otro tipo de movimiento, inclusive te invitaban a los congresos, participaba de los congresos donde se discutía el tema de las categorías por especialidad. ¿Cómo es eso? ¿Congreso para discutir categorías de las distintas especialidades? Claro, vos por ejemplo, mi categoría, digamos acá en Buenos Aires hay muchas estaciones revisoras. Estaciones revisoras donde el tipo revisa el vehículo para dar la garantía de que el vehículo está en condiciones. Y se discutía digamos, de acá de Saldía hasta Salta, esas especialidades en diferentes lugares, para poder, digamos, discutirlo en el Congreso para sacar mejores beneficios para el compañero. Había otro tipo de expectativa, tenía otro crecimiento, otro desarrollo que era. O, por ejemplo, ahí, digamos, se consiguió en su momento para la especialidad un 20% por la especialidad, porque trabajar era un trabajo insalubre. Y bueno, en todos esos congresos se discutía eso, se discutía las diferentes especialidades y las mejoras de cada compañero. Ahora no, ahora no te puedes sentar a discutir nada. ¿Por qué? Porque vos firmaron un convenio que tendría que beneficiar a más al compañero y hoy lo está perjudicando, porque tampoco ponen en funcionamiento las especialidades que sean, digamos, las conquistas supuestamente que han conseguido. Que han conseguido el instructor, el supervisor especializado, el oficial especializado, que no están en funcionamiento. Muy pocos compañeros la tienen. No la tiene todo el mundo. Y como contrapartida, te firman en el mes de diciembre un aumento del 1%. Eso es la gota que digamos, rebalsa el vaso. Que ya no tenés participación en una asamblea para decir necesitamos esto, necesitamos vivir con esto. ¿Cómo era la época del Belgrano Norte cuando estaba la lista a bordo? Que habían asambleas, yo he ido a varias. Y ahora que para pedir una asamblea, medio que tenés que apretar y no tampoco te la están dando, a no ser en el taller de Boulogne, que lograron imponer asambleas. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive eso? Mira, la situación de la asamblea del taller son situaciones atípicas. Por ejemplo, porque hoy lamentablemente tendrían que llamar a una asamblea general para discutir muchas cosas. Los procesos que se está viendo, o por ejemplo la restatización. Hoy lo que teníamos que hablar no de la privatización, sino de la restatización del transporte público, del transporte de trenes, cual para nosotros es fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de todos los pueblos. Históricamente, vos antes tenías un tren todos los días que ibas al norte. Uno iba al norte y el otro iba al Chaco. Y vos necesitabas llegar a esos pueblos. Inclusive era un medio de comunicación a veces. Está bien, hoy estamos un poco más modernos, nos manejamos con teléfono, con los celulares. Pero la comunicación es importante para el transporte público de la gente del interior, que hoy la necesita más el norte, que es una de las partes más extensas. Esa es una de las cosas que muchas veces se pone en discusión, que evidentemente, obviamente hay muchos que repiten como loro porque defienden intereses ajenos a lo que es el pueblo y te hablan de las empresas que dejan déficit. Lo que no te dicen es que las empresas como aerolíneas, como ferrocarriles, van a esos lugares que no son rentables y que cumplen la función de interconectar todo el país. Si no existiría una aerolínea, por ejemplo, los lugares que no son rentables tendrían que venirte caminando o en colectivo. La posibilidad, los trenes, pasajeros, un boleto está a 1.700 pesos, 1.800, sin embargo hoy se paga menos que un alfajor. Entonces, cuando se discute el tema de la rentabilidad
de las empresas del Estado, hay una gran mentira ahí atrás de todo eso. Mirá, yo nunca me voy a olvidar, cuando yo entré al ferrocarril fui a trabajar a Saldías, una playa de carga. Cuando yo llego ahí, empiezo a ver, se manejaban más de 1000 vagones por día. Se armaban, se desarmaban trenes, hay un desvío que había ahí cerca de la vía general. Se armaban todos trenes de 50 vagones que salían todos los días. El famoso 5003, 5004, 5621, 5622, son todos trenes de carga. Y el camión de caudales que venía a retirar plata todos los días ahí, venía 8 veces al día a retirar plata. Y se decía, 8 veces al día. 8 veces al día. Y se iba lleno. Y siempre quedaba plata para el otro día porque se pagaban los fletes, las estadías. Que ahí entraba, era el grueso de la... Era de la carga. Por ejemplo, el Belgrano Carga era eso. Era un movimiento de gente y de trenes que vos no te imaginabas. Vos tenías entrada a puerto, que hoy lamentablemente ahí pusieron departamentos. Antes era todo lo que era el costado del San Martín, era todo playa de carga y descarga. Inclusive la Villa 31 se extendió ahí, ¿no? Se extendió, siguió hasta allá, ahora llegó a Ramón Mejía. Entonces... muchas casas están sobre las vías. Y ahora sí, tenés por la calle 15, tenés muchas casas sobre el costado de la vía. Y después hicieron unas flores de departamento que lamentablemente que para el Belgrano o para el ferrocarril fue contradictorio. ¿Entendés? Permitir construir eso ahí y que vos tenías vías entrada a puerto por diferentes ramales, que eran todos los días trenes que entraban por el tema del Belgrano Sur, que entraban a puerto y después entraban a Saldías. Y claro, salían, era un movimiento muy importante de trenes que había. Y después se fue perdiendo con el tema de los 90. Que vino Menem y hizo un desastre, destruyó todo lo que es el sistema ferroviario, pero también tenemos cierto grado de culpa en algunos aspectos, que no se defendió como se tenía que haber defendido. Cuando muchos dirigentes se entregaron a todo un conjunto de personas. Es una constante dentro de la Unión Ferroviaria, ¿no? Porque si vos ves, la huelga del 61 se largó en contra de la dirección del gremio. La del 90 en contra de la dirección del gremio. Ahora mismo, vos hoy tenés la Sacia, que es el secretario general, que habla a favor de la privatización y permite el despido de compañeros. Sí, hay una constante en el gremio que siempre tuvimos técnicos del equipo contrario. Mirá, yo me río, me causa gracia porque al haber despidos hacia la Unión Ferroviaria está haciendo torneos de deporte, de fútbol. De penales. Sí, penales, no se está haciendo olimpiadas olímpicas, digamos, sí. Con Ferroviario, no sé si después les llegará el telegrama o no les llegará el telegrama. Sí, me imagino corriendo le van y le entregan el telegrama, ¿no? Y la situación es molesta, incómoda, porque hoy el dirigente se tendría que poner a la cabeza o atender los reclamos, por lo menos escuchar lo que está pasando alrededor de él, si no escucha. Yo creo que a veces uno hoy tendríamos que sentarnos y ver para dónde vamos, o qué hacemos, o que nos diga, muchachos, va a pasar esto, o me pongo al frente, pero no dice nada de eso. Solamente él dice que no es dialoguista. ¿Hasta dónde llega el diálogo? Sí, algunas declaraciones son muy desafortunadas, obviamente para los laburantes, ¿no? Porque decir que no importa que despidan gente, porque ellos siempre apuestan al diálogo, es una declaración bastante desafortunada, por no decir muestra un carácter de clase. Sacia nunca fue laburante ferroviario, siempre fue jefe de recursos humanos, no puedes esperar otra cosa de él. Y nosotros hoy, por ejemplo, para mí hoy nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos, digamos, de dirigente. Hoy para mí este muchacho se tendría que renunciar e irse. No va a renunciar ni va a irse nunca. No. Creo que no. su generación familiar va a seguir por muchos años. Vamos a ver. Esperemos que no. Esperemos que tengamos un poco de luz y busquemos a los compañeros
transmitámosle, digamos, que debemos luchar cada espacio, cada lugar que nos dan para poder cambiar lo que es la Unión Ferroviaria. Va a ser muy difícil, yo capaz que no la vea, pero es uno de los deseos más grandes que uno tiene, que tiene que cambiar la Unión Ferroviaria. No sé si de color, pero sí de dirigente un poco más combativo, más luchadores o que tengan algo de acierto, porque últimamente no aciertan nada. Solamente se enriquecen y se olvidan del trabajador. Hoy las necesidades que estamos padeciendo, no solo también económicas, sino en lo médico. Hemos perdido la obra social, una obra social muy importante que teníamos. Hoy lamentablemente no tenemos nada de eso, todos tenemos que depender de una prepaga y no sé hasta cuándo la vamos a sostener a la prepaga. Hay muchos que ya no la pueden sostener, no la pueden pagar más. Y tenemos que caer dentro de lo que es la obra social ferroviaria, que lamentablemente no te atienden, no te dan nada. Y que quisiéramos también preguntar qué pasó con los policlínicos ferroviarios que teníamos, que no los tenemos más. Las seccionales. La sesión, también, digamos, qué se mantiene y qué no se mantiene. Porque hoy las sesionales, por la que uno ya ve, ya hay muchas que ya no funcionan. Aparte te la cierran porque no quieren que vayan los compañeros, como la de Bragado, que el otro día quisieron hacer una asamblea y no pudieron hacerla. ¿Me entendés? Entonces, ¿para qué tal socio? ¿Para qué mantenemos algo que no funciona? Volvamos un cachito para atrás y aprovechemos que vos sos tercera generación de ferroviario. Has vivido a tu abuelo. ¿Tu abuelo estuvo en la huelga del 61? Estuvo los finales de la huelga del 61. ¿Te acordás de algo de eso, de ellos? No, nunca hablamos digamos, solamente mi padre me cuenta que él fue militante muy, muy importante en la cuadrilla de Vía y Obra. ¿Tu papá? Mi papá. Sí. Que eso en su momento ellos los trasladaban de un lado al otro y un compañero de Vía y Obra era muy sacrificado, digamos, siempre trabajaban en intemperie y era muy diferente a lo que digamos, lo que nosotros hemos vivido. Entonces yo creo que no había, solamente lo único que había para ellos era la ropa, el salario. Digamos, mi padre lo trajeron de Santiago del Estero y lo trajeron a Boulogne. Le dieron una casita y vivió en esa casita hasta mucho tiempo. ¿Le dieron una casa? Antes se acostumbraba mucho que cuando venía gente de afuera tenían una casa ferroviaria. Acá en Aedo hay un barrio ferroviario que ya la mayoría no son ferroviarios, ¿no? Pero que venían a trabajar. Inclusive cuando venían de Bragado, los compañeros, tenían un lugar, una sala de descanso, una casa de descanso. Una casa de pernote, se dice, para pernoctar. Bueno, nosotros acá, mi padre le dieron eso y después se fue a Oficina Central y a trabajar a Maipú 4. Estudió, se capacitó y fue progresando, fue escalando. Que digamos que eso antes el ferrocarril te daba una oportunidad para que era, digamos, que no había estudiado nunca, le daba la posibilidad de estudiar, de capacitarse, de formarse. Inclusive vos podías terminar la primaria y el secundario dentro del ferrocarril. Había ¿Cómo era eso? Claro, vos tenías escuela de estudios, por ejemplo, tenías una en Boulogne, te enseñaban la primaria. Después para estudiar primaria y secundaria vos tenías Maipú 4. Y después para terminar el secundario tenía ahí el edificio que está ahí en Ramón Mejía y Libertador, que es el ADIF ahora, que eran las oficinas de Ferrocarriles Argentinos. También había escuela de capacitación de personas para distintos tipos de oficios. Inclusive muchos salían de la escuela y entraban al ferrocarril. Y no, de escuela eran ferroviarios, eran empleados del ferrocarril. Antes el ferrocarril tomaba gente que no tenía nada que ver con un nivel de estudio, sino que a veces algunos ni en la escuela habían, muchos compañeros no han sabido leer ni escribir. Y el ferrocarril los preparaba para que estudiaran, que se formaran. Eso es lo que era en la época de mi padre. ¿Entendés? Tu papá me dijiste que era un gran dirigente de acá adentro. Un luchador. Un luchador, fue militante, supo estar con la lista celeste en su momento.
Después se alejó por diferentes motivos, más familiares Qué gremiales. que gremiales. Decidió cambiar el rumbo y dijo, digamos, no es que no estaría preparado, sí estaba preparado para dirigir, pero ¿qué pasaba? Que él, digamos, tuvo otros problemas familiares que pudo, digamos, dio un paso al costado y ¿La huelga del 90 la vivió tu papá o la viviste vos? no la viví yo. Vos. ¿Cómo fue la huelga del 90? La huelga del 90, digamos, había lugares que se hacían huelga. Digamos, el único lugar que se hizo huelga en los 90 en el Belgrano fue en Saldía, que después la línea Belgrano anduvo en la zona local. Después vos tenías el Mitre parado, el San Martín parado, Sarmiento parado. Sarmiento parado, Roca parado. el Roca parado y el Belgrano no anduvo. Anduvo normal. Esa es una mancha que no se la sacan más, ¿no? Es una mancha que todavía mucha gente no la asume. O sea que me contaron, no recuerdo en qué seccional, habían escrito los nombres de los carneros en la entrada de la seccional para que cuando entraran los compañeros pisaran esos nombres. Si antes el tema del carnero era algo, sigue siendo, ¿no? Imperdonable dentro de nuestra... Hoy está un poco devaluado porque, bueno, tenemos un secretario general que fue echado por carnero de la CAT. Pero bueno. Bueno, vos tenés carneros, vos, por ejemplo, hoy tenemos dirigentes gremiales, hoy tenemos la CGT que está muy apagada. Me hacen acordar a los nazis. ¿Cómo es eso? ¿Qué te hace acordar a los nazis? Vos acordate que los nazis, a los judíos, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo llevaban a la cámara de gas? Los llamaban en tren. Sí. Hoy parece que todos vamos en tren. ¿Para qué? A la cámara de gas, para que te terminen de matar. Hoy los dirigentes, están quietos, son todos millonarios. Hoy son los nazis. No sé si en algún momento se dará vuelta a la historia y los veremos colgados en la Plaza de Mayo. Se dicen peronistas. ¿Qué decía Perón? Primero hay que estar con el trabajador. Digamos, o con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Y lamentablemente tenían que buscar la cabeza de los dirigentes. Han entregado todo. Nunca hemos visto toda esta entrega. Hoy la situación nos está llevando que en todos los ramos de diferentes gremios la estamos pasando mal. La estamos pasando muy mal. Mucha gente no está llegando a fin de mes. Hoy está, digamos, como dijo un compañero el otro día, estoy raspando la olla. Entonces ya no tengo la costumbre que tenía. Y antes vivíamos de prestado. ¿Entendés? Hoy estamos viviendo de prestado de nuevo. ¿Qué pasará con los jubilados ferroviarios? O con toda la masa de jubilatoria que hay. Hoy las jubilaciones son mínimas. Nadie llega a fin de mes. ¿Se puede comparar este momento que estamos llevando adelante con otros momentos? Históricamente no. ¿No? ¿Este es el peor? Este es el peor de todo. ¿Peor inclusive que en la época de la dictadura militar? Sí. Esta es una dictadura encubierta por el capital. Hoy nos quieren ver todo en la... No sé si viste alguna vez La Guerra del Cerdo, la película. No la vi. Y mira, donde habla que se matan a todos los viejos. Se van envenenando a los viejos, se van matando de a poco. Mira vos. Entonces, creo que Luis y Dumont creo que la hizo. No me puedo acordar de los otros actores, pero fue una guerra que era para matar viejos. Hoy lo están haciendo. Bueno, con esto que le quitaron los remedios, con todas estas cosas. Sí, es lamentable. No es exagerado decir que... No, pero pasa que hoy un tipo que aportó toda su vida, que trabajó toda su vida, y en vez de darle más al país, digamos a los jubilados, no le están sacando todo. Hoy la casta son los jubilados, el trabajador. Esa es la casta que hay. Pero vos también ves que los dirigentes tampoco se mueven.
Bueno, es que siempre fueron parte del problema, ¿no? Muchos dirigentes gremiales, muchos dirigentes políticos son parte del problema. Porque, a ver, convengamos que si Milei está en el gobierno es pura y exclusivamente por los malos gobiernos que hubo Alberto Fernández con Cristina, Macri, Cristina, y para atrás y con todos, evidentemente hay todo un sector de la sociedad que está muy enojada. Vos, por ejemplo, ver lo que se ha vivido con Cristina, que solamente lo que había eran delincuentes alrededor de Cristina, todos se hicieron millonarios. Nadie puede comprobar lo que tienen y están libres. Es lo mismo que pasa con Macri. Digamos, me arribaba a decirte que Aníbal Fernández, digamos, es un pobre tipo. Es un nene de pecho. ¿Entendés? Vos lo que tenés alrededor son todo tipo que, ¿qué es eso? No sé si habrá en algún lugar en el mundo que se pagarán estas. ¿Qué harían con estos tipos de dirigentes? Bueno, hay un ejemplo que nos toca muy de lleno, que tiene que ver con la empresa Odebrecht, que fue aquella famosa coima. empresa que hizo el soterramiento, que cuando cae Odebrecht a nivel mundial, es una empresa a nivel mundial, cuando declara en Brasil, plantea que en la Argentina pagó una coima de $300 millones y contó las coimas que hubo en los distintos países. En todos los países de Latinoamérica fueron citados los directivos de Odebrecht y la mayoría terminaron presos. En el único lugar donde ni siquiera los citaron a declarar a Marcelo Odebrecht fue en Argentina. Y ahí estaba la familia Macri con las empresas Comsa y Exa y Gueda, que son las que hicieron parte del ferrocarril del soterramiento en el Sarmiento, que pasó lo que dijimos nosotros, ¿no? Que iba a pasar. Una obra que se iba a pagar, que no se iba a terminar. Y ahí está parada, ¿no? Hace muchos años. Igual que el famoso tren bala. ¿Te acordás del tren bala? Me acuerdo del tren bala. Es increíble. Lo mismo que lo que dijo el otro, ¿cómo se llama? El energúmeno de Menem, que vamos a entrar por la estratosfera. Y tenemos tipos delirantes que todavía no creen, no creen o incalculan que en su país hay gente muy capacitada y muy formada para dirigir un tren o para fabricar un tren. Nosotros no tenemos que depender de afuera. Nosotros tenemos las mejores empresas, tenemos la capacidad y el recurso humano en Argentina para desarrollar un buen tren, porque tenés la idea, tenés gente que lo puede hacer. Y lo hicieron. Y lo hace, digamos, vos por ejemplo, ¿vos te acordás cuando Jaime fue a comprar las chatarras a España que se llenaron? Recuerdo, al Sarmiento vinieron 14 formaciones y pudimos armar 2 de las 14. Y ¿sí? bueno, y en el Belgrano creo que trajeron toda chatarra y no sabían dónde están todavía. No, y creo que armaron 4 o 5 duplas. ¿No se prendieron fuego? No. ¿Como en el Roca? No. ¿No? No sé, desconozco. Por ahí terminó como chatarra en algún galpón de Romero, en algunas de Desarmadero. Pero vos acá hoy lo que tenés que ver es que vos tenés el recurso natural y la gente, si nosotros la preparáramos y preparáramos mucha gente, creo que haríamos flores de trenes, como se hacía en una época que nosotros exportábamos trenes. ¿Cómo que exportábamos trenes? Claro, Cuéntame eso. Vendíamos vagones para Bolivia, para Chile. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 80, 79, 80. Que después tenías en el 75, 76, que eso me estaba acordando ahora porque lo leí hace poco, que se exportaban muchos trenes para otros países, inclusive para Panamá. Sí, Panamá, porque vinieron los panameños acá a hacer un curso de freno acá a Boulogne. Me acuerdo porque había un... Bueno, de acá fueron ingenieros a Cuba y fabricaban las locomotoras a vapor. Bueno, se hacían cosas, hay gente para hacer cosas. Era el ingeniero Porta, si mal no recuerdo, ¿no? El ingeniero Porta que llevó el vapor a Cuba. ¿Y dónde se fabricaban esos? Se hacían en Tafí. Tafí Viejo, si no me equivoco, Laguna Paiva, en su momento hacían vagones, y después San Cristóbal, que fabricaba coches. Y
por qué se perdió todo eso? Por las mala política de gobierno. Nunca se desarrolló muy bien los planes. No sé lo que querían los gobernantes en su momento, hacerse ricos. Porque nosotros, te digo más, tenemos una de las líneas más extensas de ferrocarril que, te digo más, para mí tendría que estar funcionando a un nivel de llegar a 100 kilómetros por hora con los trenes de carga. Y no lo estamos haciendo. Inclusive hoy tendríamos que estar usando los trenes, los vagones para transportar camiones, que hay lugares para abaratar costos por el tema del transporte, que hoy con el tema de los peajes, la ruta, todo eso es gasoil. Vos lo cargas todo en un vagón y como hacen en Estados Unidos o en Canadá. Y te transportan todo por los camiones, te lo mandan todo a vagones. Y te lo llevan a cortar distancia muy importante. Y se abaratan los costos. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Estuviste en Santa Fe Viejo? Fui a Tafí Viejo, lo conocí. Hace un tiempo encontramos una plaqueta que hacía Tafí Viejo, que hacían los puentes de paso, y fabricada en bronce. Se hacían todos los repuestos ahí. Y lo mismo que vos acá tenés en muchos lados, que vos fabricás tu propio repuesto. Vos tenías en lugares, Los Naranjos, creo que era en Santiago del Estero, que se fabricaban los corazones de vía, se hacían rieles. Los Naranjos, recordemos que es un taller Que ya no está más, desapareció. que hasta las paredes se robaron. Se robaron todo. Y cuando digo las paredes, estoy hablando literalmente, se robaban, empezaron primero robándose todo lo que había adentro, ¿no? Que casualmente entraban y salían camiones, se llevaban todo, nunca nadie controló nada. Y nadie dice nada. Vos, por ejemplo, lo están haciendo en muchas vías que estaban muertas, que están desaparecidas. Sí. Que vos ves en algunos pueblos se llevaron toda la vía y nadie dijo nada. Bueno, hoy vos cuando vas de Mar del Plata a Miramar, a mitad de camino, cruzás un puente que el GPS te dice, cuidado, línea ferroviaria. Y vos pasás y no ves ninguna línea ferroviaria porque fue levantada. Sin embargo, el GPS te dice, acá quedó el espacio nomás. Que vos cuando cruzás la ruta ves para un lado y ves para el otro. Bueno, se llevaron todo. Yo me acuerdo, yo fui a una estación una vez a Miramar y lo que quería ir era ver la estación de Miramar. Está enloquecido con ir a Miramar. Sí. Fuimos a la estación y miramos la estación, vimos un poco de rieles y después para el otro lado no había nada. ¿Qué pasó? Era chistoso y digo, esto, qué vergüenza. Pero no obstante, digamos, uno cuando viaja a Córdoba, yo mayormente me gusta irme de vacaciones a Córdoba, yo siempre voy a la Colonia, y miraba la otra vez cuando fui la estación de Altagracia, que es del ramal del Mitre. Vos, por ejemplo, ¿cómo hicieron desaparecer todo? Porque vos ahí adentro tenés, yendo para Altagracia, no sé si fuiste alguna vez, tenés donde sacaban las piedras para hacer todo el removimiento de vía, para el mejoramiento de vía. Estaba todo ahí. Y todo desapareció. ¿Quién se quedó con todo eso? Nadie todavía. Por ejemplo, el gobierno nunca le pidió pelota a nada. Bueno, yo recuerdo que desde nuestro cuerpo delegado una vez denunciamos en Ferrobaires por la cantidad de locomotoras que fueron cortadas y vendidas. Que creo que fue Maltana, que reconoció en la denuncia que nosotros hicimos que faltaba mucho material rodante, que terminó en alguna de las chatarras de los chatarreríos de algunos empresarios que andan dando vuelta todavía. Sí, me acuerdo de la famosa, digamos, en Altagracia, digamos, en Alta Córdoba, vos tenías el taller más importante de locomotoras de la línea Belgrano. Pero no obstante, vos tenías en distintos lugares, por ejemplo, yendo para el lado, digamos, de Santa Fe, San Cristóbal, que estaban las viejas locomotoras a vapor, estaban todas tiradas a un costado y después desaparecieron. Y pasó lo mismo que pasó en Tucumán, en parte de Santiago del Estero, que había galpones con locomotoras. Sí, hasta hace poco estuvieron, yo recuerdo la película de Pino Solanas.
Que muestran todas las locomotoras paradas. Y bueno, desapareció. ¿Dónde está todo eso ahora? Y lo mismo que no hay un inventario de nada. Desapareció, se robaron todo y desapareció. Y nadie dice nada, nadie reclama nada. Ni el gremio se ocupó de eso, ni de defender los puestos de trabajo, ni de defender los lugares que había, un taller, o formar gente en diferentes lugares para decir, bueno, muchachos, vamos a hacer taller o aunque sea una escuela. Pero nunca se hubo una preocupación importante para decidir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo ves o no ves el desarrollo del sistema ferroviario hacia adelante con un gobierno que te plantea privatización, entrega? Mirá, yo creo que hoy hablar de privatizaciones, creo que yo sigo creciendo en la estatización del ferrocarril. Las privatizaciones, el ejemplo más siniestro que hay fue lo que ocurrió en el Sarmiento, que nunca pusieron un peso, se la llevaron toda. Vos, por ejemplo, lo que está pasando en diferentes lugares, como el Mitre, que también hubo un momento que se robaron todo e hicieron desaparecer muchas cosas. Después tenés diferentes, por ejemplo, lo que está pasando en el Roca en su momento o en el Belgrano Sur, que lo quisieron modernizar. Lo modernizaron, pero a cambio de que al desaparecer cosas. ¿Entendés? No tanto los equipos que eran del Belgrano Sur. Mirá, no sé lo que habrán, pero había muchos coches de larga distancia que terminaron desapareciendo o reparándolo. Pero después desaparecieron todos, después trajeron todos equipos nuevos. Vos preguntás dónde están los coches, nadie sabe. Interesante eso, ¿no? Y hay que sentarse y analizar. Vos, por ejemplo, hoy hablar de la reestatización, digamos, la reestatización tendría que ser manejada y controlada por trabajo, digamos. No te digo por el pueblo, porque sí crear un ente regulador donde se administre lo estatal. Donde se invierte, digamos. Pero vos opinás que los trabajadores tienen que ser los que controlan. No te digo, el trabajador está para trabajar. Pero sí crear un ente que, digamos, manejado por gente capacitada dentro, se haga dentro de los trabajadores, que tenemos muchos, de diferentes facultades, digamos, que enseñan la tecnicatura ferroviaria, ¿sí? Crear un grupo de personas que regulen y administren los ferrocarriles. ¿Sí? Con un control, digamos, como vendría a ser como una DGI, ponele, que viste cómo te controlan lo que tenés, lo que no tenés, bueno, algo medio parecido a eso. Controlar, digamos, que los trabajadores trabajen, que se capaciten, se formen, para modernizar el ferrocarril, porque también seguimos dentro de digamos que seguimos obsoletos, seguimos viejos. Yo trabajo en una línea que es obsoleta, el coche más nuevo tiene, qué sé yo, desde 59. 59. Sí, de Pisto, Italia vino, no sé, pero después son todos coches viejos. Los coches más modernos del año 72, antes del Mundial los trajeron, el Mundial 78. Pero, digamos, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Propongamos capacitar y formemos y hagamos trenes nuevos, más modernos. Nosotros la gente la tenemos. Lo que hay que hacer es invertir. El gobierno quiere invertir, el gobierno quiere privatizar. En vez de privatizar, hagámoslo nosotros, ya que la privatización no te lleva a ningún lado. Ya viviste fracaso. ¿Cuánta plata se puso? La historia. Sí, y los hechos de corrupción, ¿no? Porque una de las cosas que nos queda de los 10 años de privatizaciones del gobierno de Menem fueron todos los hechos de corrupción que hubo atrás de eso. Sí. Mirá si hubo corrupción, mirá cuánta gente es millonaria. Nosotros seguimos siendo más pobres, pero los corruptos siguen estando y van a seguir estando por muchos años. Hay muchos dirigentes, inclusive se prestan para eso. En el mes hace un par de meses atrás, en diciembre,
hubo un proceso de asambleas que salieron del taller de Boulogne, donde se le exigía a la burocracia la discusión salarial, paritaria. ¿Cómo se fue organizando eso? ¿Cómo repercutió en el resto de los trabajadores? Porque una cosa es el taller y otra cosa es el resto de los trabajadores. ¿Cómo fue el proceso de que se llegó a la seccional para exigirles asambleas? Los compañeros estaban muy enojados a raíz del aumento de paritaria que se había conseguido. 1%, diciembre, ¿no? Claro, el famoso 2% y el 3,5%. Sí, no es 3,5, aclaremos que es 2 y 1,5, y entonces ellos dicen 3,5 porque toman el mes anterior, pero lo real es 1,5. Bueno, los compañeros cuando conocen todo eso se enojan mucho y empezamos a hablar de juntarnos. Empezamos por los distintos sectores dentro de material rodante. Nos sentamos con los revisadores primero, donde sale un grupo de compañeros a decir, muchachos, no podemos permitir esto. Como no se podía hablar de paritaria general, lo que buscábamos es la forma de cómo abrir algo nuevo, una ganancia para el compañero. Bueno, vamos a plantear abrir normativa, formar parte de lo que es normativa. Que nosotros lo que es normativa es bien discutida, es plata, por especialidad, por categoría. Como nosotros el convenio no lo respeta la Unión Ferroviaria, que firmó, que lo firmaron allá por la pandemia. ¿Cómo es eso? ¿La Unión Ferroviaria no respeta lo que ellos mismos firmaron? Claro, ellos firmaron un convenio donde te decían que vos tenías que poner un instructor por especialidad, tenías que poner un supervisor especializado por especialidad, un supervisor como de trabajo laboral y después el oficial especializado. Entonces son diferentes tipos de categorías. Vos del oficial especializado al de la oficial A tenés una categoría que es una diferencia económica de más de 70.000 pesos, 80.000 pesos. Y la discusión fue esa, llevarlos ahí, hacerle entender al compañero qué tenemos que reclamar. Como un reclamo, eso lo hicimos anteriormente, hace un par de años, hace más de 4 años, cuando volvimos de la pandemia a trabajar, cuando empezamos a levantar la nota. Yo se la presenté al jefe de departamento, me la recibió, me la firmó, y él nos agarramos de eso. Y a los compañeros costó mucho hacerle entender, pero ¿qué pasa? Que la situación económica no es la mejor, la que se está viviendo hoy, o la que se vivía en esos momentos, en la que estamos viviendo todos. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que agarrar y empezar a movernos. Agarramos, hicimos un petitorio, donde juntamos 2, 3 temas y donde pedimos la reapertura de paritaria y pedimos la reapertura de normativa. La firman los 152 compañeros de material rodante y se la llevamos, hacemos reclamo, nos citamos a la comisión de reclamo, que muchos no querían escuchar los compañeros, digamos, a la comisión de reclamo porque no se te llevaban a nada. Querían una reunión con el directivo. El directivo se niega a tener reuniones con donde hay conflicto. Digamos, tampoco había conflicto. Lo que vos estabas haciendo es llevando a cabo un reclamo. Un reclamo que estaba vigente, que tenían que hacerlo cumplir. Y ahí, en un momento, empezamos, digamos que sí, que no, se hicieron 2 reuniones, vinieron los delegados y bueno, ¿qué se resolvió? Una mañana, dice, bueno, a la tarde nos vamos todos a la sesional. Primero no nos querían recibir. Fue cuando estaba cerrada, ¿no? Esa fue una. Después había otra que la tuvieron que abrir. Inclusive tuvieron que pedir custodia policial porque estaban asustados. Y después la otra, que fue la última. Pará, paréntesis. Los dirigentes de la Unión Ferroviaria tienen que pedir custodia policial porque iban los trabajadores a hacer una asamblea. Raro, ¿no? Y es complicado, a veces son miedosos. Es la falta de experiencia que tienen algunos compañeros, porque a veces
los malos dirigentes, que prácticamente vos sos delegado porque yo te invito, Te sos dije amigo los compañeros, mío. claro. Es No más, con- son los delegados lo que tienen que decir, che, vamos a la asamblea, ¿no? Es así, es muy atípico todo eso. Bueno, y se dio la casualidad que después te recibe uno de la comisión de reclamo, le dan órdenes que reciba la nota y después viene otra, que el compañero secretario general se asusta, que no quería atender a nadie, porque había otros compañeros más, pero digo, es lamentable que no le tengan miedo a los mismos compañeros. Si después lo que vas a hacer es llevar un papel para que el Secretariado Nacional intervenga. Bueno, eso lo que muestra es la debilidad que tiene la burocracia y la posibilidad de que se formen nuevas direcciones ahí. ¿Cómo respondió el resto de, ya para ir terminando, el resto de los compañeros de otras áreas? Y están haciendo lo mismo. Empezaron a hacer lo mismo que nosotros, pidiendo a los delegados y a la comisión de reclamo o a la CIP que participe, Sí. pero nadie quiere participar. Y todo el mundo, ¿qué hace? Y empieza a moverse para ir a la sesional. Si vos vas a tu casa, no vas a otro lugar. Y cuando van a la seccional no son recibidos. No son bien recibidos, son mal recibidos. Inclusive tenés que vos cada vez que vas o te invitan ellos, es una reunión de compañeros. Reunión de compañeros. No tienen miedo de decir asamblea. No, la palabra asamblea está prohibida, no sabe, porque las asambleas son resolutivas. Claro. ¿Entendés? Acá lamentablemente lo que estamos viviendo es inclusive hay gente que habla de democracia sindical, que participan en diferentes sectores y tienen miedo de hacer asamblea en la sesional. Bueno, escúchame, te agradecemos mucho la presencia, Roberto. Como tercera generación de ferroviarios, que bueno, tu familia pasó dictaduras, pasó menemismo, pasó todos los gobiernos que vinieron después. Hoy tenemos en el gobierno un personaje como Milei. ¿Cuál es el mensaje que le dejas a todos los ferroviarios de vista a lo que se viene? Hoy tenemos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, diferentes colores, hoy si nos salimos todos, no defendemos toda nuestra fuente de trabajo, esto va a ser muy parecido a los 90 y vuelvo a recalcar, no podemos entregarnos, tenemos que defender cada sector de trabajo, porque es digamos, hoy va a haber mucha necesidad de trabajo, pero si vos no defendés lo tuyo, lamentablemente esto es algo que uno no se lo imagina a nadie, pero lamentablemente tenemos que salir todos a la calle. Y si no estamos codo a codo, y muchachos, estamos listos. Gracias, Quebra. No, gracias, agradecido yo, y saludo para todos los compañeros. Bueno, termina así otro ciclo de charlas que venimos llevando adelante. Volvemos a reiterar, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta, eso nos ayuda a seguir construyendo la comunidad ferroviaria que tanto queremos, y agradecerles también porque nuestro podcast que estamos llevando adelante todos los días va creciendo un poco más con la suscripción de mucha gente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.